en este inicio de semana y desearles éxitos en el desarrollo de sus actividades académicas. Este día quiero apoyarles en el desarrollo de la guía de aprendizaje de la asignatura Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Vamos a trabajar en la guía que corresponde a la fase 1, semana 7. La unidad número 2 se titula Nuestra amiga el agua y el contenido propuesto para esta guía de aprendizaje es noción de átomo y molécula. La evaluación sugerida es el desarrollo de un experimento que se denomina molécula inquieta. Ya van a ver que todo es bien práctico y sencillo. Pues bien, vamos entonces a la introducción de la guía de aprendizaje. Es necesario que leamos la teoría para que entendamos las generalidades que tienen que ver con lo que es una molécula y lo que es un átomo. Si examinas un poco de sal, notarás incluso a simple vista que los granos presentan una estructura cúbica casi perfecta. Durante siglos la gente creyó que la sal era una materia indisociable, pero en realidad la sal está hecha de un átomo de sodio, que se representa Na, y un átomo de cloro, que significa o se representa como Cl, unidos entre sí. Pero si un átomo de sodio se combina con el hidrógeno, carbono y oxígeno, se obtiene el bicarbonato de sodio, que es un producto muy utilizado en los pasteles y también como agente limpiador. Todas las sustancias y lo que nos rodea en nuestro planeta o en el universo están hechas a partir de un centenar de átomos. Algunas veces los átomos se hallan en estado puro en la naturaleza. Uno de los ejemplos más sorprendentes es el caso del carbono, ya que a partir de un conjunto compuesto solo por átomos de carbono, se forman dos combinaciones cristalinas diferentes, es decir, el grafito y el diamante. Miren, aquí tenemos el grafito de lápiz, es decir, la punta, y los diamantes que conforman un collar. Están compuestos por átomos de carbono en distinta combinación, y estos se encuentran en estado puro, es decir, el elemento llamado carbono está solo, no está unido con otros elementos. Pero generalmente los átomos se combinan entre sí para producir varios miles de moléculas diferentes. Las uniones que se establecen entre los átomos son los pilares del mundo en el que vivimos. Veamos ahora lo que es átomo y molécula. En el siglo V a.C., estamos hablando del año 500 a.C., el filósofo griego Demócrito expresó la idea de que toda la materia está formada por muchas partículas pequeñas e indivisibles que denominó átomos, cuya palabra etimológicamente significa indestructible e indivisible. Miren, ese es el significado de la palabra átomo, indestructible e indivisible. Muy interesante. A pesar de que la idea de Demócrito no fue aceptada por muchos de sus contemporáneos, es decir, en esa época no lo entendían o no lo comprendían, en 1808 el científico inglés John Dalton formuló una definición más precisa de las unidades indivisibles con las que está formada la materia y que llamamos átomos. Los elementos están constituidos por partículas que son extremadamente pequeñas, siendo los átomos. Todos los átomos de un mismo elemento químico son idénticos, puesto que tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de los demás elementos. En cambio, una molécula es un grupo de átomos que presenta todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia y se encuentra formada por dos o más átomos. Los átomos que forman las moléculas pueden ser iguales,
como ocurre con la molécula del elemento oxígeno, que cuenta con 2 átomos de oxígeno o distintos, como la molécula de agua, por ejemplo, que posee 2 átomos del elemento hidrógeno y uno del elemento oxígeno. Vaya, miren, aquí tenemos la molécula del oxígeno, que está formada por 2 átomos de oxígeno, y tenemos la molécula del agua, que está formada por 2 átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Ahí está la diferencia entre lo que son las moléculas. Ahora vamos al aspecto número 3, lo que es un átomo. Un átomo es la partícula más pequeña en que un elemento químico puede ser dividido, sin perder sus propiedades químicas. En el periodo en el que se descubrieron estas partículas, se creía que ciertamente no se podían dividir, aunque hoy en día sabemos que los átomos están formados por partículas aún más pequeñas que son llamadas partículas subatómicas, que son 3. Los electrones, los protones y los neutrones. Miren, cada uno de los átomos está dividido en 3 partículas mucho más pequeñas. Y esas partículas más pequeñas en las que está dividido el átomo son las que estamos señalando en este momento, que se llaman electrones, protones y, en el caso particular, neutrones. Son las 3 partículas subatómicas en las que se divide el átomo. Lo que diferencia un átomo de otro es la relación que se establece entre estas subpartículas. Bien, pero ¿cómo están distribuidas estas subpartículas? Imagínate un estadio de fútbol y los protones, que los representamos por la letra P y el signo más, que poseen carga electropositiva, se posicionan en la cancha, justamente en el centro del estadio, que a su vez representaría el núcleo del átomo. Los protones están en el centro. Como los protones tienen carga positiva, recordemos que cargas iguales se repelen, por ello necesitan ser custodiados por los neutrones. Los neutrones los representamos con una N y una O, que no poseen carga eléctrica y pesan lo mismo que los protones, por lo que también están en el centro de la cancha o en el núcleo del átomo. Pero también están los electrones. Miren, los electrones los representamos con la letra E y el signo menos. Poseen carga negativa y son los más ligeros, y es posible encontrarlos en las graderías del estadio, observando a los protones y a los neutrones. Los electrones se ven muy atraídos por el núcleo, donde están los protones y neutrones, así que tratan de posicionarse en las graderías más cercanas a la cancha o núcleo del átomo. Ahí tenemos el ejemplo de la figura 3. Miren, aquí en el centro están los neutrones y los protones en el núcleo del átomo. Y aquí aparece la nube electrónica, zona donde es posible encontrar el electrón, en esta zona que aparece acá señalada. Este es el modelo de átomo. Bien, interesante la explicación. Ahora veamos lo que es la molécula. Cuando se unen átomos de diferentes elementos o de un mismo elemento, se forman las moléculas. Por lo tanto, las moléculas son la unión de muchos átomos. Imagina que son como ladrillos que forman una pared. Una de las moléculas muy famosas y que también es importante para todos es el agua. Y como antes se ha mencionado, está constituida por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Sabes cuántas moléculas de agua hay en una gota? Pues si decimos que una gota de agua es exactamente 0.05 mililitros, entonces hay 1.673 por 10 elevado a la 21 moléculas de agua. Quiere decir cerca de 1.673 trillones de moléculas de agua. Enorme cantidad. En una gotita de agua hay 1.673
trillones de moléculas de agua. Es una inmensidad. Miren, aquí está una gotita de agua y dentro de esa gotita de agua hay 1673 trillones de moléculas de agua dentro de esta gotita de agua. Y la molécula, acuérdense que es la unión de varios átomos. Es decir, que cada molécula la tendríamos que multiplicar por 3 para saber cuántos átomos hay, porque recuerden que la molécula de agua trae 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, para saber cuántos átomos hay, tendríamos que multiplicar por 3. Bien, es increíble cuántas moléculas hay en una sola gota de agua. Ahora ya tienes una noción sobre qué tan pequeñas son estas partículas y subpartículas que lo conforman todo el universo que conocemos. Vamos al ponte a prueba. ¿Cuál de estas partículas no es una partícula subatómica? Decíamos que las partículas subatómicas son el electrón, el protón y el neutrón. Entonces la que no es una partícula subatómica es la molécula, es la que hemos señalado. Número 2. ¿Qué significa etimológicamente la palabra átomo? Significa indivisible, ahí lo señalamos. ¿Cuáles partículas subatómicas se encuentran en el núcleo del átomo? Los protones y los neutrones. Las moléculas están formadas por átomos diferentes o del mismo elemento. Ahí la respuesta. Vamos a las tareas de la semana. Molécula inquieta. Les decía que se trata de hacer este experimento que se denomina molécula inquieta. ¿Qué se necesita? Un vaso de vidrio o plástico transparente, un colorante natural o refresco en polvo y agua en cantidad suficiente. ¿Cuál es el procedimiento? Esto está bien sencillo. Vierte el agua en el vaso hasta alcanzar la mitad de su capacidad. Añade una o dos gotas del colorante. Si utilizas el refresco en polvo, entonces agrega un poco del polvo en el agua, justo en el centro. No agites ni lo mezcles. Observa qué sucede. Ahí van a ver ustedes la efervescencia. Entonces responde a las siguientes preguntas. Explica por qué se evidencia que las moléculas de agua se encuentran en constante movimiento. Y aquí les he colocado la respuesta. Las moléculas del agua siempre están en movimiento, aunque son muy pequeñas y no podemos verlas. Por eso, si echamos colorante, podemos ver este movimiento, ya que las moléculas lo golpean y lo mueven hasta diluirlo completamente, es decir, hasta que se deshace. ¿Qué sucedió con el colorante? Dice la pregunta 2. Se diluyó completamente, es decir, no quedó absolutamente nada. Toda el agua quedó del color de ese colorante que depositamos en ella. Luego viene la actividad 3. De lo aprendido en esta guía, rellena los cuadros que completan las palabras que encuentres en la sopa de letras. Bien, aquí no se puede observar porque yo, para poder colocarle la respuesta, tuve que pasarlo a Word. Entonces aquí les voy a mostrar en PDF cuáles son las palabras que encontré en la sopa de letras. Miren, aquí encontramos electrón, encontramos neutrón y encontramos protón, que son las partículas subatómicas. Encontramos elemento y encontramos molécula. Es decir, ahí encontré 5 palabras que son prácticamente las palabras básicas sobre las que hemos estado hablando en el desarrollo de esta guía de aprendizaje. Les dejo acá la imagen para que ustedes puedan identificarlas y las puedan marcar en su guía de estudio o en el caso en su cuaderno de trabajo. Aunque yo diría que en su guía de estudio para que no copien demasiado. Bien, entonces estas serían las actividades relevantes que les propone la guía de aprendizaje de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, la que corresponde a la fase 1, semana 7. Miren, está muy interesante lo que hemos aprendido, lo pequeñito que son los átomos, las moléculas, de manera que en una gotita de agua cabe esta enorme cantidad de moléculas de agua, que quizás nunca vamos a poder tener una cantidad tan enorme de ninguna otra
sustancias, 1673 trillones de moléculas de agua en una gota. Muy interesante. Así es que niños y niñas de sexto grado, ha sido un gusto ayudarles y apoyarles en el desarrollo de esta guía de aprendizaje. Les deseo una semana llena de éxitos y bendiciones. Y pues, primero Dios, vamos a salir adelante y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.